Bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte Latinoamericano. Continuamos recorriendo culturas precolombinas de Sudamérica. En esta clase nos vamos a concentrar en la zona de los Andes septentrionales o Andes del Norte, conformada por dos países, Colombia y Ecuador. En esta primera parte vamos a ver las culturas más importantes en territorio colombiano. Los primeros habitantes del territorio colombiano llegaron hace 20.000 años desde el norte del continente, atravesando a Panamá. Otros habitantes llegaron en oleadas migratorias por el Océano Pacífico procedentes probablemente de la Polinesia. Desde el Paleoindio, distintos cazadores-recolectores se fueron desarrollando a través de los años y asentándose en sitios como el Abra, por el 10.400 a.C., u otros lugares como Puerto Hormiga y Barlovento, mencionados en la clase anterior. Con el desarrollo de la agricultura surgieron culturas más complejas. La más antigua de ellas es la cultura de San Agustín, en el sur de los Andes colombianos. Es actualmente un parque arqueológico rodeado de montañas y atravesado por el río Magdalena. San Agustín no es un único yacimiento arqueológico y tampoco una sola cultura. En su superficie de más de 500 kilómetros cuadrados se encuentran por lo menos 30 emplazamientos cuyas características hacen pensar que la región estuvo poblada durante largos periodos de tiempo por grupos numerosos y sedentarios que contribuyeron a la transformación del paisaje con la práctica de una agricultura intensiva, construcción de caminos, numerosos asentamientos y grandes edificaciones de tierra. San Agustín aparece como una larga secuencia de fases culturales, en parte incluidas unas dentro de otras, y en parte representando ocupaciones sucesivas, cuyos orígenes pueden remontarse tal vez hasta el primer milenio antes de nuestra era, mientras que se encuentran dataciones de los siglos IV y X después de Cristo. Las conocidas estatuas de San Agustín son, por lo tanto, difíciles de fechar, y es probable que los diferentes estilos encontrados en las mismas correspondan a fechas diferentes, pero todas tienen en común su asociación con diversas prácticas funerarias, algunas verdaderamente espectaculares. Se le supone un gobierno de jefaturas para una sociedad estratificada en cuya cúspide figuraban sacerdotes y militares. De su iconografía se infiere que practicaron el culto de los cráneos trofeo y antropofagia ritual. Su economía se basaba en la agricultura y el comercio. Los poblados estaban compuestos por viviendas ubicadas en forma dispersa. Cuando llegaron los conquistadores, los centros ya habían sido abandonados. Los agustinianos desarrollaron su vocación plástico-cultista en torno a la talla lítica. Eran básicamente un pueblo de escultores. Se percibe que esta labor fue venerada y sus practicantes tuvieron preponderancia social. Fue la única cultura de la región que construyó tumbas con esculturas de piedra. Esta arquitectura funeraria presenta un sistema constructivo trilítico, semisubterráneo llamado mesita, con numerosas esculturas frente a las tumbas. Monolitos de sacerdotes o soldados custodian la entrada de la tumba. Los monumentos expresan un complejo mundo mítico religioso referido a una cosmogonía sobre la vida y la muerte. Toda su obra fue sometida a las exigencias mítico-religiosas por cuanto su monotema son imágenes felínicas. La veneración por el felino como suprema deidad es omnipresente, de manera similar a las culturas olmeca, chavín o aguada. En ella suele aparecer una escultura monumental de aspecto medio humano y medio animal, y otras que adoptan la forma de guerreros guardianes y sirven a la vez de soporte del techo. El interés principal radica en la cabeza, que es además desproporcionadamente grande, con una boca muy elaborada y un gran tocado, esbozando apenas el resto del cuerpo.
Las figuras se conciben de forma plana y un tanto simétrica, con una acusada frontalidad y una rigidez evidente. Las obras más características y conocidas corresponden al llamado estilo expresionista. En este estilo aparecen asimismo las figuras del alter ego o doble, un ser humano con otro encaramado a su espalda que puede ser un felino. Mención especial merecen los grabados y tallados sobre rocas naturales, generalmente líneas simples que representan con sencillez diversos motivos, pero entre los que se destaca con fuerza la fuente de lavapatas. Sobre una roca monumental se han tallado 3 balsas cuadradas conectadas por canales serpenteantes por los que fluye el agua formando cascadas, y en las paredes de las balsas toda una serie de animales y rostros y figuras humanas que se bañan en las aguas del arroyo y que constituyen una manifestación artística perfectamente integrada con la naturaleza. Se trata de un santuario de culto hídrico. En definitiva, la escultura de San Agustín se interpretaría en un primer momento como un arte que intenta dar expresión concreta a un complejo sistema de reforzamiento de creencias relacionadas con la búsqueda del poder xamanístico y el concepto de energía procreativa. La magia, los mitos y los cultos funerarios son los fundamentos ideológicos de este enigmático pueblo. La cultura tierra adentro se desarrolló en los macizos montañosos de la cordillera oriental en el sureste colombiano. Tuvieron una desarrollada agricultura del maíz, una importante organización social y un variado mundo espiritual. Su característica principal son sus impresionantes hipogeos o cámaras sepulcrales, tallando la roca en lugares escarpados y de difícil acceso y complejidad acorde con el rango del difunto. Poseían puertas, escaleras, cámaras, nichos, columnas y estaban plenos de dibujos geométricos. Toda la superficie, paredes, nichos y columnas se pinta de colores negro, blanco, rojo y amarillo, con diseños de líneas, motivos concéntricos y círculos. Aparecen también grandes caras humanas en formas como de escudo, y en algunos casos las figuras humanas están talladas en relieve en las paredes y adornadas con diseños pintados. Los entierros se practicaron en grandes urnas y en pozos poco profundos excavados en el suelo, y la cremación fue una costumbre habitual. De sus creaciones pocas joyas quedan. Realizaron pectorales y máscaras con lámina repujada de tumbaga, brazaletes y collares fundidos a la cera perdida. En sus trabajos se muestran felinos y batracios. Son imágenes intimistas de estilo abstracto figurativo y expresionista, cuyo principal valor reside en el diseño mítico y su expresión plástica, más que en su artesanía. La cultura calima es la manera como los arqueólogos han denominado al asentamiento humano que pobló la costa sur, sobre el valle del Cauca y la actual Cali. Es una región con exuberante vegetación y suelo muy fértil, que propició el asentamiento de numerosos grupos aborígenes entre el 100 a.C. y el 1600 después de Cristo. Toda la zona estuvo densamente poblada por varias tribus históricas, de la que se reconocen 2 grupos, los gorrones y los liles. Los primeros, de carácter guerrero, practicaron la antropofagia. Habitaron chozas redondas con techos de paja. Si bien cultivaban maíz, porotos y calabazas, el pescado, los mamíferos y las aves continuaban siendo su principal alimento. Los segundos, de carácter pacífico y con poblaciones no muy numerosas, estaban organizados en jefaturas hereditarias, practicaban la división del trabajo y también el comercio con sus vecinos. Tenían ritos funerarios complejos, enterrando a los distinguidos junto a sus mujeres y esclavos. En cuanto a su arte, Calima presenta algunos de los ejemplos más antiguos de la orfebrería colombiana. Estos pueblos produjeron varios tipos de piezas, repujadas y de fundición. Produjeron personajes míticos, humanos o animales,
realizados como estatuillas, colgantes y pectorales. Su criterio compositivo se rige por la simetría, a veces rota por el dinamismo interno de la imagen. Hay también pequeñas figurillas fundidas a la cera perdida, que podrían representar jefes o sacerdotes, de pie, enmascarados y con complicada ornamentación, así como objetos en las manos que podrían interpretarse como símbolos de poder. La cultura Tolima corresponde a un conjunto de tribus que entre el 300 y 1600 después de Cristo habitaron la zona de la Cordillera Central. Conocidos históricamente como panches, hablaban lengua carib y fueron muy temidos por su belicosidad. Los hombres andaban desnudos, luciendo plumas y pinturas corporales en rojo y amarillo cuando iban a la guerra. Eran grandes estrategas y militarmente estaban organizados en escuadrones disciplinados. Con criterio defensivo, construyeron sus viviendas en la cima de los cerros. Encerraban prisioneros para ser engordados y practicaban la antropofagia como complemento de la dieta. Entre los panches, la luna era su máxima deidad. Las inhumaciones de los personajes de alto rango fueron acompañadas con ricos ajuares funerarios. De su obra se destaca la orfebrería, cuyas piezas presentan un formalismo singular y fundidas en oro puro. Sus imágenes humanoides o de animales son abstractos geométricos y superreales. Presentan un diseño esquemático y convencional, como ideogramas de enigmáticos personajes referidos a una deidad solar, y realizados sobre una chapa gruesa y plana. Los muiscas fueron una cultura con una estructura político-administrativa que desarrolló una organización de cacicazgos, conocida como Confederación Muisca, con un sistema uniforme de caminos, lengua, impuestos, religión y leyes. Su mayor núcleo estaba en las altiplanicies de Bogotá. Su origen pudo haber sido Centroamérica, para luego dispersarse ocupando Colombia hasta Ecuador y la región andina venezolana, debiendo replegarse a las zonas altas por las invasiones de los caribes amazónicos. Su sistema económico tenía tratos comerciales donde existía el trueque y el pago de lentejuelas de oro. Fueron conocidos por su ceremonia de la laguna de Guatavita. Durante esta ceremonia, el líder muisca se cubría el cuerpo con oro en polvo y se embarcaba en una canoa en medio de la laguna de Guatavita. Allí arrojaba ofrendas de oro y objetos preciosos al agua como un acto de adoración a los dioses. Los conquistadores españoles, atraídos por las historias de riquezas, malinterpretaron la ceremonia como un ritual para ocultar grandes cantidades de oro bajo el agua. Esta interpretación errónea contribuyó a la creación de la leyenda de El Dorado y desató búsquedas incansables de tesoros en la región. Sin embargo, la mayoría de estos intentos de encontrar la mítica ciudad de oro resultaron infructuosos. Sus concepciones míticas estaban centralizadas en la luz y el agua, que simbolizaban el principio de la vida, siendo su dios y héroe civilizador Bochica. Creativamente, este pueblo varió la morfología de sus joyas, pues las diferencias formales y funcionales son muy marcadas. Los tunjos son piezas más pequeñas y representativas muisca, que muestran casi siempre un personaje humanoide. Se presume su utilidad fetichista y votiva. La terminación es descuidada, dejando las rebabas de la fundición. Son intimistas y en general abstracto figurativo, con un inherente expresionismo formal. Existe una obra atípica realizada con la morfología de los tunjos, que presenta una balsa con personajes sobre ella. Se cree que es la representación de la ceremonia de ascensión al trono de un príncipe. Los pectorales muestran un meditado diseño y una acabada terminación. Son imágenes humanoides que aluden a personajes míticos de su sociedad. Poseen gran expresión formal abstracto-figurativa, a veces geométrica, connotados con el superrealismo. Están realizados con planchas gruesas de tumbaga. Y por último, los colgantes y narigueras,
Estas joyas, al igual que todas, simbolizan jerarquía para sus poseedores. Las narigueras poseen abstracciones de aves y entramados de chapa e hilo trenzado junto a colgantes adosados. Los colgantes presentan un similar sentido ornamental y mayor cuidado en la terminación. La cultura quimbaya ocupó la región comprendida desde el río Cauca hasta el Sinú y hacia el sur el Valle del Cauca. Esta es región de selva tropical lluviosa, sabanas y bosques húmedos, como también de valles y bosques secos. Poseían un elaborado sistema de creencias. Periódicamente realizaban ceremonias religiosas y practicaban juegos violentos, además de consumir coca. La casi totalidad de las obras de arte de orfebrería y cerámica quimbaya proceden de tumbas de gran variedad, saqueadas sistemáticamente. Las hay de planta rectangular, desde una simple sepultura con ofrendas de cerámica, pasando por la adición de una cámara lateral, hasta ricas y complejas sepulturas, a las que se desciende por escaleras labradas o fosos rectangulares y que incluso se revisten de lajas de piedra. En cuanto al arte, los quimbayas desarrollaron una de las más avanzadas orfebrerías de todo el mundo prehispánico, tanto técnica como artísticamente. La variedad de técnicas conocidas fue asombrosa: fundición en molde abierto para pequeños objetos macizos, fundición a la cera perdida para ejemplares huecos y para añadir adornos a la figura principal, repujado, martillado y laminado. Las obras más antiguas de orfebrería quimbaya pueden remontarse al 400 y 500 después de Cristo. Entre las representaciones más comunes se encuentran las figuras humanas, de gran interés etnográfico, que parecen representar personajes de alto rango. Son hombres y mujeres de pie o sentados, desnudos, pero con gran cantidad de adornos. Ahora nos dirigimos a Ecuador para conocer las culturas precolombinas más importantes de ese territorio.